No deberías estar aquí. Pasé el verano pasado viajando con mochila y haciendo autostop desde Nashville a Nueva York. Después de terminar mi carrera de psicología, pensé que haría algo antes de comenzar mi nuevo trabajo. A principios de septiembre, siempre me han encantado los viajes espontáneos, ir a donde me lleve el viento, y ese verano fue la primera vez que tuve dinero para hacerlo, con cierta comodidad. Podría quedarme en algún motel ocasional, tomar un tren o simplemente tomar un taxi de vez en cuando. Tenía opciones y quería que esta fuera una última aventura juvenil, antes de quedar atrapado en la carrera de ratas. Subí por Kingston, Princeton y Berkeley, dirigiéndose al noroeste. Hice autostop la mayor parte del camino, o pidiendo ray, pero a veces tenía que caminar durante horas antes de que alguien se detuviera para llevarme. Incluso tenía un cartel de cartón que decía New York. Pero hombre, las cosas se ponen difíciles allá afuera. Nada que te proteja de una lluvia repentina, y no hay garantía de que encuentres un lugar donde quedarte antes de que oscurezca. Y no querrás quedarte dormido cuando alguien te lleve. Seguridad primero. Cuando llegué al pequeño pueblo de Júpiter, estaba exhausto. Me detuve en una cafetería para obtener indicaciones y comer algo. Me compré un pequeño y sonriente broche de girasol azul. Una organización benéfica local. ¿Qué puedo decir? La cosa estaba al lado de un cartel de buscado de 2 niños. Me sentí mal. Como no conocía a mucha gente de la zona, y había estado caminando durante la mayor parte de los últimos 2 días, decidí ir a la dirección norte. No muy lejanos, lo suficiente para llegar a Morgant. Conocí a algunas personas allí y pensé que una ducha y una comida casera caliente cambiaría mi estado de ánimo. Le pedí direcciones al cajero. Extraño. Me quedé un par de horas antes de volver a la carretera. Nadie miró 2 veces mi petición del cartón, así que tuve que seguir adelante por mi cuenta. En ese momento, había aprendido exactamente una cosa sobre Juniper: que los autobuses no paran ahí. Y estaba a punto de aprender una segunda cosa: que los camiones son basura de concreto. Había estado caminando durante aproximadamente 2 horas. Estaba oscureciendo. Estaba siguiendo la carretera principal para salir de la ciudad cuando un trozo de cemento se soltó, lo que me hizo resbalar y torcerme el tobillo. Me caí al borde del camino, agarrándome el pie y ya viendo algunos moretones. Ahora realmente no había otra opción que tomar un autobús. Retrocedí hasta una alcantarilla en el camino y encontré un trozo de barra de refuerzo que podía usar como un bastón. Cuando se encendieron las luces de la calle, me enojé. Pensé en pedir un taxi, pero estaba en medio de la nada y no sabía cómo describirlo. Me pongo ansioso al teléfono. Finalmente, al doblar una curva, pude ver una parada de autobuses. Solo este pequeño cartel al costado de la carretera. Ni siquiera un banco ni nada. Pero ya vi un chico esperando allí. Así que pensé que estaba en el camino correcto. Cogí hasta allí y me dejé caer al costado de la carretera. Intenté vendarme el tobillo y dar algo de apoyo, pero de cualquier manera me resultaría difícil caminar durante los siguientes días. No había forma de escapar de eso. Mientras tanto,
El otro tipo seguía mirándome. No tenía idea de qué tipo de autobuses pasaban aquí, pero supuse que si alguien más estaba esperando, no podía estar demasiado fuera de lugar. Pero a juzgar por la forma en que el otro tipo me miró, algo andaba mal. A primera vista, no había nada interesante en el extraño. Solo un tipo de unos 40 años, vaqueros sucios, camisa de franela arremangada y gorra de béisbol gris. Lo único que destacó fue su bufanda. Era una bufanda tipo polar de color amarillo pastel, que cubría la mayor parte de su cuello. Parecía un poco fuera de lugar, pero no tanto como para pensar en ello al principio. Pero el chico siguió mirándome. Había algo raro en la forma que me miraba, pero no podía identificarlo. «Disculpe», dije. «¿Sabe cuándo llega el próximo autobús?» Ninguna respuesta, ningún reconocimiento de ningún tipo. No asienta ni sacude la cabeza. «Disculpe, señor», repetí. «¿Viene un autobús?» Aún nada, no le hice caso. Quizás no habla inglés, pero incluso entonces debería haber dicho algo. Esperé casi una hora. El cielo se oscurecía y poco a poco fui asumiendo el hecho de tener que dormir afuera por la noche, si era necesario. Si tuviera una tienda de campaña, estaría bien. Aún así, el tipo espeluznante todavía estaba allí, mirándome. Ni siquiera estaba revisando su teléfono ni nada. Solo seguía mirándome en mi dirección, caminando de un lado a otro. Intenté expresar con palabras exactamente lo que me molestaba de él. Lo primero que noté fueron sus ojos. No parecían parpadear. Cerraba un ojo y lo abría, y luego cerraba el siguiente. Y no sería un patrón. Era aparentemente aleatorio, pero rápido. No lo captarías a primera vista. En segundo lugar, estaba su cofre. Cuando se quedó quieto, pude verlo respirar muy superficialmente. Se oía un leve ruido procedente de su nariz, como microsilbatos. En un momento dado, no había pasado ni un solo coche durante 15 minutos. De repente, el hombre extraño se acercó a mí. Me miró con esos ojos salvajes y al azar. ¿Puedo ayudarte?, yo pregunté. Antes de que pudiera terminar mi frase, agarró la señal de parada de autobús y lo volcó. Apenas hizo un esfuerzo. Un pensamiento incómodo me invadió. Quizás él puso ese cartel en primer lugar. Saqué mi teléfono como para mostrarle que estaba listo para pedir ayuda, si fuera necesario. Me puse de pie, apoyándome en la muleta de refuerzo. «No viene ningún autobús, ¿verdad?», yo pregunté. No hubo respuesta. En cambio, dejó de caminar. No solo se detuvo como si dejara de moverse, sino como si se detuviera tan completamente que parecía como si ni siquiera estuviera respirando. Lo único que se movía era el tamaño de sus pupilas, que poco a poco se ensanchaban, como un gato listo para saltar. Algo en el fondo de mi mente me gritó que corriera, pero mi tobillo no me dejó. Caminé unos 3 pasos por el camino antes de que él me abordara, enviándonos a ambos tambaleándose por una pendiente de 15 pies. Mientras tanto, seguía respirando superficialmente como un perro excitado. Me encontré de cara al suelo, con el cuerpo de este extraño a mi lado. Un denso bosque de pinos se extendía a lo largo de kilómetros de distancia. Mi cabeza daba vueltas, tratando de descubrir qué estaba pasando. Mientras luchaba por volver a ponerme de pie, no podía dejar de concentrarme en este estúpido detalle.
que su cuerpo era increíblemente ligero. Fue como ser abordado por un globo de agua. Cuando me levanté, mi atacante estaba listo para atacar de nuevo. En algún lugar de la pendiente se me debió haber caído mi teléfono. Mientras se tambaleaba hacia adelante, moví mi trozo de barra de refuerzo en un amplio arco, golpeándolo en el costado de la cabeza. Fue como golpear un saco de arena. Ni siquiera esto lo frenó. Antes de que pudiera reunir el impulso para volver a golpearme, me agarró. Me sorprendió, haciéndome tropezar con mis propios pies mientras él me arrastraba hacia el bosque. Tenía ese agarre como un maldito tornillo de banco, que simplemente se clavaba en mi ropa, y era mucho más fuerte de lo que esperaba. Fui arrastrado por mi mochila. Logré quitármelo y escapar de su agarre por un momento, pero antes de que pudiera escapar, esas manos me agarraron por el cuello de mi chaqueta. No importa cuánto pataleé y grité, podía ver las luces del camino desapareciendo cada vez más lejos. Me arrastró entre matorrales, árboles jóvenes y ramas. Cosas se me clavaban en la piel y me desgarraba la ropa. Apenas podía respirar, pero seguí luchando. El hombre del pañuelo amarillo seguía alejándome de la luz, todo el tiempo jadeando con respiraciones rápidas. No importaba cuánto gritaba, me retorcía o me retorcía. Estas manos no daban tregua. Luchamos durante lo que parecieron horas. Me quité la chaqueta y él me agarró del pie. Me quité los zapatos, pero él simplemente me agarró del cinturón. Después de un tiempo, estaba demasiado cansado para luchar. Me resigné a aferrarme a cualquier cosa que pudiera alcanzar para intentar frenarlo, pero lo único que conseguía fue lastimarme en las manos. En algún momento, me quedé allí tumbado, exhausto, mientras él me arrastraba hacia el bosque. El áspero suelo del bosque se convirtió en hierba suave. Cuando me arrastraron hacia un campo, había luna llena y podía ver todo claro. El hombre del pañuelo amarillo se detuvo de repente e inspiró profundamente. Su torso se hinchó con un globo. Se escuchó un leve crujido cuando sus costillas se reajustaron. Estaba oliendo algo. Intenté levantarme, pero él simplemente me pateó y me puso un pie en el torso. Al menor movimiento, presionaba hacia abajo para mantenerme bajo control. Había otro allí. Podía escucharlos arrastrarse entre la hierba alta. Desde donde estaba, solo podía ver la mitad superior de ellos. Habían 3 en total, 2 hombres y una mujer. 2 de ellos llevaban sus propios carteles de autobús. Los 3 llevaban pañuelos similares a los de mi agresor. Uno de los hombres hizo un tono. Con la boca abierta, adoptó una postura amenazadora y dio un paso adelante. Pero mi atacante no se inmutó. No se movió para nada. En cambio, el sonido del siseo en respuesta no era un sonido normal. Era como si alguien intentara desesperadamente toser, pero nunca lograron sacar la flema. Me sentí como presa de un depredador. Mientras discutían de forma no verbal sobre quién podía ser, algo me agarró por el cuello, un cuarto, todavía empuñando un cartel de parada de autobuses. Me apartaron, y cuando mi atacante se estremeció, se abalanzaron sobre él. Se convirtió en una pelea total, pero no como ninguna pelea que haya visto jamás. Estaban contorsionando sus cuerpos en ángulos imposibles. Sus torsos se hinchaban y encogían como peces globo. Siguieron empujando sus cuellos hacia adelante, mientras sus cabezas simplemente se movían hacia adelante y hacia atrás. En la confusión, comencé a gatear. Nadie me estaba mirando.
tratando de escapar. Mi tobillo me estaba matando. Cada pequeño golpe enviaba una sacudida de dolor que subía por mi pierna hasta llegar a mi columna. De repente, todos se detuvieron. Al fondo del bosque pude ver a otro más. Era mucho más grande, una mujer. Fácilmente llegaba a medir como 2,5 metros. Llevaba un cartel de parada de autobuses, de un modelo ligeramente diferente, y tenía a alguien echado sobre su hombro, otra víctima. Antes de que pudiera reaccionar, unas manos me agarraron, mis brazos, mis piernas, mi ropa, y empezaron a arrastrarme al fondo del bosque. Cualquier desacuerdo que hubieran tenido debió haberse aclarado con la presencia de este personaje líder. Por reflejo, intenté hablar, exigí que me escucharan, que se explicaran, cualquier cosa. Pude escuchar mi voz quebrarse cuando no recibí nada más que una expresión vacía a cambio. Estos ojos tontos y en blanco, todos parpadeaban al azar, todos respiraban superficialmente. Pero esta última, la grande, era algo completamente diferente. Se movía como si sus articulaciones no importaran. Dobló los brazos hacia adelante y hacia atrás, y seguía girando la cabeza como un búho. Tenía la boca bien abierta, como si estuviera gritando constantemente, pero ella no hizo ningún sonido, solo una expresión completamente vacía. Llegamos a un montículo donde habían construido un refugio improvisado. Cavaron en la tierra y la cubrieron de ramas y musgo. También era una especie de almacén, con al menos una docena de carteles diferentes, señales de stop, señales de paradas de autobuses e incluso un par de sencillos bancos. Esta era una especie de táctica para atrapar a personas que estaban solas, perdidas o desaparecidas. Utilizaron cualquier cosa que pudiera hacer que la víctima cambiara su comportamiento, para un momento o esperar. El más grande de ellos, el alfa, dejó caer una persona a mi lado, un hombre calvo y con sobrepeso, de 20 y tantos años, con los ojos más azules que jamás había visto. Lo vi entrando y saliendo de la conciencia, y pude ver profundos moretones en su cuello. Debe haber sido asfixiado. Cuando nuestros 5 atacantes comenzaron a revisar su colección de signos y símbolos, traté de despertar a la otra víctima. Estaba completamente fuera de sí, murmurando algo sobre puertas blancas y jardines. No podía encontrarle el sentido. Cuando finalmente volvió en sí, apenas podía formar una frase coherente. Mi primer pensamiento fue que necesitaba atención médica. Claramente no se encontraba bien. Aún así, estaba volviendo en sí. Había algo profundamente inhumano en aquella gente. Si quisieran dinero, simplemente me habrían matado. No querían otra cosa y eso me preocupaba. Antes de que tuviera la oportunidad de hablar, lo agarraron del pie y lo arrastraron por el suelo. La mujer corpulenta ni siquiera se inmutó. Este tipo pesaba fácilmente unas 300 libras, pero ella lo arrastraba como si fuera una bolsa de papas fritas. Se agitó y protestó. La manga de su camisa se atascó y se arrancó con una raíz afilada. Todos ayudaron entre sí, sujetándolo, mientras él me miraba pidiendo ayuda. Esos desesperados ojos azules pálido. Nunca antes había visto algo parecido. La grande se quitó el pañuelo, dejando al descubierto una enorme herida en medio de su garganta. Todavía parecía rojo y fresco, una herida en la garganta que llegaba hasta el esófago y muestra la musculatura en carne viva que se contrae. De ahí procedía el silbido. Podría ver ahora,
no solo respiraba superficialmente, sino que hacía funcionar sus pulmones. Mientras un pulmón inhalaba y exhalaba, el otro lo hacía en un intervalo diferente, como cuando andas en bicicleta. Un pie sube y el otro baja. Por eso los cofres se movían tanto. Respiraban constantemente. El silbido procedía de la inhalación y la exhalación, aparentemente simultánea y continua. La mujer grande se acercó y abrazó a su víctima, poniendo sus cuellos uno contra el otro. Tuve que hacer algo, cualquier cosa. Agarré la raíz afilada con la manga arrancada de la camisa. Tenía la intención de usarla como arma, moviéndolo salvajemente, pero no podía superar el dolor en mi pierna. No había manera de alejarme de ellos, eran rápidos, ilesos y podían hacer cosas que yo simplemente no podía. Así que me quedé allí sentado con mi raíz, observando a la gran mujer ondularse, con algo grande moviéndose dentro y fuera de la herida de su garganta, todavía con esa cara inexpresiva. Reuní todas las cosas que sabía. Había mostrado una especie de estructura social. Este era un alfa. Tenía tácticas. Necesitan a sus víctimas vivas para algo. Y todas las personas que estaban mirando eran simplemente personas. No había ningún patrón, solo gente rota y retorcida. Entonces tuve que intentar algo, cualquier cosa. Usando la manga arrancada, la até alrededor de mi cuello, usando el alfiler de girasol azul para sujetarlo. En cierto modo, era una bufanda rudimentaria. Entonces me levanté, y antes de que el resto se diera cuenta, me acerqué y me paré junto a mi atacante, el hombre de la camisa de franela y el pañuelo amarillo. Intenté imitar sus expresiones. Hubo una reacción inmediata. El hombre del pañuelo amarillo me miró y luego volvió a mirar a los demás. Ellos, a su vez, solo miraron al alfa. Echó la cabeza hacia atrás, dejando la herida expuesta de su víctima abierta al aire. Pude ver algo blanco moviéndose en su garganta, como una larga lengua blanca retrayéndose hacia su pecho. Hubo un momento de silencio mientras ella nos observaba. Parecía confundida. Intenté parpadear aparentemente al azar y respirar superficialmente. Podía sentir algo humeado en mi garganta. Al parecer había un poco de sangre, probablemente de mis manos. La alfa se levantó, moviendo la cabeza de un lado a otro. Ella sisió. Hubo una vibración cuando algo repiqueteó en su pecho. Mi atacante parecía agitado y me empujó. Me caí junto a las señales, mientras el alfa avanzaba furioso. Primero para disciplinar a mi atacante con una demostración de fuerza, y luego para inspeccionarme. Tomé una señal de alto y me levanté, dejando que la adrenalina fluyera a través de mí. No pude mostrar dolor, simplemente no pude. Respiraciones rápidas, parpadeo al azar, cabeza giratoria. Tenía que parecerme a ellos, o esto estaba condenado al fracaso. El alfa me miró, haciendo un sonido de traqueteo. Olió la sangre, me tocó y me presentó el cuello. Pude ver la herida a pocos centímetros de mi cara, y a lo largo de su garganta vi algo blanco como el hueso, traqueteando de un lado a otro como un palo en un barril. Cogió mi bufanda sujeta por ese pequeño alfiler, cuando sus manos frías tocaron mi cuello y sus dedos comenzaron a doblarse para agarrarme. De repente, se detuvo. La otra víctima se estaba moviendo. Podría haber jurado de que estaba muerto, pero ahora se estaba moviendo. Un largo aprendiz blanco en forma de rama salía de su cuello abierto, buscando aire libre, y por un momento el grupo se limitó a mirarlo. Su cuerpo gritó, no él, como persona, sino su cuerpo, un grito prolongado. Un cuerpo adulto llorando como un recién nacido. La sangre aún brotaba de su herida abierta. Todos se reunieron a su alrededor, pero cuando mi agresor dio un paso adelante,
El Alfa asistió, haciendo retroceder. Luego, mirándome, volvió a silbar. No le agradaba y quería que me fuera, tanto yo como mi agresor. Aún sosteniendo la señal de parada de autobús, hice lo mejor que pude para salir de allí con confianza. El cartel tenía un pesado tubo de plomo que podía utilizar para defenderme si fuera necesario. Caminé unos 40 pies antes de darme cuenta de que me estaban siguiendo. El hombre del pañuelo amarillo todavía venía a buscarme y parecía enojado, pero esta vez tenía un arma más resistente. Intenté ganar terreno, alejarme de los demás. No importaba si había sido engañado por mis travesuras o simplemente no les agradaba. Solo éramos yo y él. Y cuando esperé que me derribara de nuevo, yo ya estaba listo. Esta vez, moví mi señal de parada de autobús formando un arco sobre mi cabeza, como si estuviera cortando leña. Cerré mis ojos, contuve la respiración y lo golpeé de lleno en el pecho. Esto fue mucho más efectivo y se dobló. Empecé a golpearlo una y otra vez, mientras su pecho se expandía y encogía. Cuando se le cayó la bufanda, pude ver algo asomando dentro y fuera de la herida de su cuello. Algo blanco, buscando una oportunidad para escapar. Presioné su garganta haciéndolo abultar, como una serpiente que arrojaba un huevo. Seguí golpeándolo, lo golpeé hasta que la cosa blanca dejó de moverse, hasta que quedó cubierto de sangre, hasta que los gritos cesaron, hasta que los dedos dejaron de moverse en diferentes direcciones y hasta que la cabeza dejó de girar hacia adelante y hacia atrás. Lo golpeé hasta que mis músculos ardieron y mi respiración se aceleró por el cansancio. Cuando finalmente me limpié la sal de los ojos, no veía nada más que un hueso roto y un pañuelo amarillo. Apenas recuerdo haber regresado a la carretera principal. Recuerdo que me desplomé cuando salió el sol y un hombre en una camioneta pidiendo ayuda. Recuerdo una cara familiar, una puerta blanca, algo azul. Más tarde, mi amigo condujo desde Morgan para verme y recibí una docena de llamadas de mis amigos y familiares, claro, preguntándome si me encontraba bien. También me hicieron hacerme una prueba de drogas. Al parecer, había actuado irracionalmente. Solo sé cuidadoso. Se puede identificar fácilmente. Llevan algo para cubrirse en el cuello y viajan uno a uno. Usan algo para llamar nuestra atención o para separarnos de los demás. Señales de alto para atrapar conductores solitarios. Señales de paradas de autobuses para atrapar vagabundos. Probablemente tengan una docena de otras tácticas similares. Creo que están aprendiendo sobre nosotros con información de segunda mano, probando y presionando para ver qué funciona. No hablan y pueden ser muy pacientes. Ese primero se quedó conmigo durante mucho tiempo antes de atacar. Tal vez estaba asegurando de que estuviera solo. Mirando hacia atrás, apenas pude creer lo que sucedió. ¿Alguna vez has tenido ese día que es tan diferente de cualquier otra cosa que has hecho? Ese día que se siente como otra vida, otro momento. Ese fue uno de esos días. A veces incluso logro convencerme de que todo era mentira, una pesadilla, algo que preparé en mi cerebro privado de sueño. Pero luego miro ese broche de girasol azul, el que mantiene esa manga unida, y sé que todavía están ahí afuera. Mi nombre es Daniel Suárez Vega y nos vemos. Hasta la próxima historia.